Hola usuarios del internet, hoy les traigo un fanfic de Ranma y medio. Los problemas del cerdo de Ranma. Capítulo 1. Los hogares a menudo se ven como lugares seguros donde puedes recibir el amor y el afecto de tus padres, un lugar donde una familia puede sacar fuerzas unos de otros para poder continuar con su vida cotidiana. Ese, desafortunadamente, no fue el caso de este hogar en particular, porque la madre trabajaba en un restaurante con una amazona anciana y su molesta bisnieta. El padre era un hombre calvo que trabajaba en trabajos ocasionales, y en cuanto a su hijo, era un experto en artes marciales con habilidades avanzadas en las artes de Anything Goes que aprendió de su padre, cada vez que podía. La casa era bastante similar a cualquier otra casa en el área, que era la pequeña choza promedio donde podía vivir una familia pequeña. Era muy tradicional en un sentido, como si hubiera venido de la era feudal de Japón. La única diferencia era que estaban en China. Nodoka, Genma y Ranme ciertamente eran una familia extraña, pero aún así se las arreglaron con lo que tenían. El sol de la mañana se elevó y salió Ranme, estirándose y bostezando tan fuerte como podía. Solo otro de esos días, comentó, vestido con un jersey blanco. Este era uno de esos días en los que recibiría algo de entrenamiento de su padre, ya que Genma no había encontrado un trabajo extraño últimamente y su madre ni siquiera se había despertado todavía. Ranme pensó que tendría un comienzo temprano en este día, completamente despierto para cualquiera de los entrenamientos de este día. Supuso que tenía una buena hora antes de que Genma se despertara y comenzara a ladrar órdenes. Aunque pensar en eso no era tan importante ahora, solo esperaba poder tener algún tipo de desayuno. Sabía que su madre estaba haciendo todo lo posible, pero necesitaban poder pagar los pagos de su casa. La mayoría de sus ganancias provenían de Nodoka, posiblemente porque ella era la única que podía mantener un trabajo y no ir de un lugar a otro. Siempre había otra opción: podía ir al pueblo amazónico cercano y hablar con esa chica champú. «Ranme», preguntó Nodoka, bostezando y frotándose los ojos cuando abrió las puertas corredizas. La mujer de cabello casi púrpura parpadeó y miró fijamente a su hijo antes de sonreír y ajustar su kimono, púrpura para un día de trabajo duro, que simplemente implicaba remangarse en este punto. «Sí, mamá». Ranme preguntó, mirando sobre su hombro. «Buenos días», dijo ella, acercándose y poniendo su mano sobre su hombro. «Buenos días a ti también», respondió Ranme, devolviéndole la sonrisa. «Me encantaría pasar más tiempo contigo». Ranme hizo una pausa, no luciendo muy complacida con esto. «Pero sabes, tengo que ir a trabajar, mi manager me necesita». Lo mismo de siempre», respondió Ranme, manteniendo su sonrisa. Su madre era realmente una de las personas más amables que había conocido, lo cual no era mucho ya que él realmente no podía llegar a conocer a mucha gente. El problema del idioma siempre se interponía en su camino. No era como si no supiera nada de chino, pero no era suficiente para llevarlo a ninguna parte, especialmente con el hecho de que vivían cerca de un pueblo amazónico. «Trata de pasar un buen rato con tu padre», Ranme, dijo ella, pasando junto a él y dirigiéndose al porche delantero de la casa, dirigiéndose al trabajo. «Lo que sea», respondió Ranme, saludando a su madre mientras caminaba por el camino despejado de hierba hacia su lugar de trabajo. Pasó una hora antes de que Genma despertara y rascara su espalda de una manera que pondría celoso a un gorila. Llevaba su atuendo habitual de un simple jersey blanco, anteojos y un pañuelo para cubrir su cabeza calva. Ya habían llegado al punto en que no les molestaba que lo usara constantemente, lo respetaban lo suficiente como para permitirlo y aceptarlo de él. Una vez que salió de la casa y fue al porche delantero, entrecerró los ojos y vio que Ranme estaba parado con un pie sobre una roca y el otro pie levantado. Sus brazos posaron en una posición elegante, todo con el propósito de mantener el equilibrio. «El equilibrio es clave, Ranme». Genma sintiendo que su experto consejo debería excusarlo de entrenar a Ranme, al menos tan temprano en la mañana. Ranme abrió los ojos y miró a Genma. «¿Sabes cuánto tiempo he estado?», gritó Ranme, antes de agitar los brazos y tratar de recuperar el equilibrio, solo para caer y golpearse la nuca. Genma se rió disimuladamente antes de alardear con una carcajada cordial. Aunque antes de que se diera cuenta, una roca voló hacia el padre del artista marcial de cabello negro y lo hizo caer hacia atrás. «Uf», gimió.
Ranme observó cómo su padre se ponía de pie y lo miraba. Sería mejor que su padre le enseñara algunas técnicas nuevas. Ranme pretendía ser más fuerte que la mayoría de las mujeres en esta tierra atrasada, desde que él era un niño. Las chicas eran conocidas como las guerreras más fuertes, pero la más fuerte era la jefa de la madre de Ranme. Keloun era una guerrera amazona sabia y poderosa, cuya habilidad superó todas las expectativas. El que también les impidió ser del todo pobres. La incapacidad de Genma para mantener un trabajo tensó su estilo de vida, y las mujeres amazónicas afirmaron que su arte es mejor y que causarían un daño extremo a quienes desafiaran sus caminos. Ranme, tal vez es hora de que empiece a tomar más en serio tu entrenamiento, dijo Genma, cruzando los brazos. Ranme sonrió, tomando su posición de pelea. Tráelo. Créeme, no traeré nada, respondió Genma. Lo siguiente que supo Ranme fue que estaba en el camino para recoger agua para la comida de la mañana de Genma. El niño Saotome gruñó ante la tarea común que le habían encomendado. Viejo estúpido, Ranme hizo un puchero, sus brazos sosteniendo un palo de madera lo suficientemente largo como para cargar 2 baldes, para llenarlos de agua. Ahora que pensaba en esto, tal vez esto era un entrenamiento. Notó que esta caminata era mucho más larga que la habitual, de hecho, pasó por el río habitual de donde Ranme y su familia recibían el agua potable. El camino fue bastante aburrido, pero ciertamente lo ayudaría a desarrollar resistencia. A los pocos minutos, mientras Ranme caminaba, un pequeño cerdito negro trotó por el camino de tierra, sin dirección, por supuesto. El pequeño cerdito logró sobrevivir por lo que parece, incluso cuando varias personas intentaron comérselo en este implacable mundo dominado por los omnívoros. Todas esas personas se habían ido ahora, él estaba a salvo, no podía haber más humanos en el área. Simplemente no era posible que el cerdito esperaba. Ranme hizo una pausa, parpadeando cuando vio un pequeño cerdito negro en su camino. El pequeño cerdo negro chilló y corrió hacia un arbusto cercano, con la esperanza de que le brindara alguna protección o al menos le permitiera más tiempo para disfrutar el simple placer de no ser cocinado en la comida de alguien. Aunque parecía que la persona que seguidamente se lo iba a comer lo estaba evitando. De hecho, no se le hizo ningún tipo de intento. El cerdito asomó la cabeza para mirar alrededor y vio que Ranme le sacaba la lengua. Odio el cerdo, comentó Ranme, ble. Durante todo el tiempo desde que Ranme conoció a ese cerdito, se encontró notando el susurro de las hojas. Al principio, pensó que el cerdito perdería la curiosidad y finalmente lo dejaría solo, pero resultó ser exactamente lo contrario de lo que estaba sucediendo. El pequeño cerdo asomaba la cabeza entre los arbustos, siguiendo de cerca a Ranme por detrás. Incluso se podría decir que era francamente adorable como parecía aparecer como un loco o topo cada pocos segundos. El niño Saotome giró la cabeza y miró hacia el arbusto detrás del cual se había estado escondiendo el pequeño cerdito negro. Oye, deja de seguirme o te asaré y se lo daré de comer a mi viejo, dijo Rama. Luego vio al pequeño cerdito saltar del arbusto y caminar hacia Ranme, completamente inconsciente de lo que Ranme había dicho. Ya que no hablaba humano. «Ve», gruñó el cerdo. Ranme suspiró y bajó la cabeza. Esto era solo un animal molesto que lo estaba molestando. Era mejor si lo ignoraba el tiempo suficiente para que entendiera el mensaje. Lamentablemente no tuvo tanta suerte mientras caminaba. Notó que el pequeño cerdito se aferraba a él más que antes. Parecía bailar alegremente mientras Ranme bajaba la cabeza y esperaba que nadie los hubiera estado observando, a él y a su forzada mascota. No había esperado que este pequeño animal estuviera tan interesado en alguien tan común como él. Nunca se me permitiría tener una mascota, dijo, girándose hacia Pechan y esperando algún tipo de respuesta. Como Ranme no parecía tan molesto por su presencia, parecía caminar junto a él ahora, contento con seguir al artista marcial de la trenza. Los dos continuaron por el sendero, haciendo lo mejor que podían para caminar a lo largo del pequeño sendero de la montaña hacia el glaciar al que Ranme tendría que viajar para conseguir su agua. El agua de nieve derretida era como algunas personas conseguían su agua potable y Ranme no estaba por encima de beberla, en realidad la encontraba agradable. Ahora la cosa era solo para evitar caer por el lado del acantilado y en los manantiales malditos de los que había oído hablar.
No sabía mucho sobre el área y tenía un poco de curiosidad por saber de qué se trataba. Teniendo en cuenta las muchas cosas extrañas que sucedieron en el pueblo, generalmente asociado con los ancianos de la tribu amazónica cercana. Esto ciertamente estaba allá arriba, porque los palos de bambú sobresalían de los manantiales malditos. ¿Alguien los había usado para entrenar? Me pregunto qué pasaría si te caes en esas cosas. Dijo, girándose hacia el pequeño cerdito a su lado. Apuesto a que esas viejas brujas los usan para hacer que sus viejos huesos se muevan, ¿verdad? Se rió, obteniendo una mirada confusa del pequeño cerdito. Ve. No esperaba que lo consiguieras. Dijo, mirando los manantiales justo debajo de los acantilados. El chico de la trenza se acercó un poco más, para ver cuánto se extendía el área. Por lo que podía decir, el área era tan grande como un área comercial. Tantos manantiales especiales, posiblemente no podría haber tantos ancianos del pueblo cerca. Supongo que puedo descartar ese pensamiento gritó Ranme, el lado del acantilado cediendo a su peso. El pequeño cerdito jadeó y corrió hacia Ranme, no pudo hacerlo tan bien y solo mordió la coleta de Ranme. La fuerza de la caída empujó al pequeño cerdito hacia abajo, derribándolo con Ranme, pero la correa limpia de la coleta de Ranme proyectó al cerdito en el aire y lo envió a un resorte diferente. ¡Maldita sea! Ranme gritó, cayendo en los manantiales. Ve, el cerdito lloró. Pechan lloró con un sonido, plank, poco después. Ranme se encontró tratando de inclinarse en el aire, pero lo encontró inútil ya que fue enviado a un manantial maldito. El artista marcial de la trenza cerró la boca y respiró hondo antes de golpear el agua, una vez que salió de la piscina. El artista marcial tosió un poco de agua de manantial y se arrastró hasta la vara de bambú. Arg. ¿Por qué mi ropa se siente diferente? Ranme preguntó, notando una gran diferencia mientras hablaba. Una diferencia de voz estridente. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que había algo de peso adicional en su pecho. Cuando miró hacia abajo, notó que tenía un par de senos de mujer. ¿Qué demonios? Ella exclamó. Jadeó de horror al ver su cuerpo transformado, era como una pesadilla enfermiza para ella. Por favor dime que esto es solo una pesadilla. Ranme se rogó a sí misma, cerrando los ojos y esperando despertar en su futón ya salvo en su habitación. Ella gritó a todo pulmón por ver su propio cuerpo todavía en el de una mujer. El evento traumático había sido tan malo que Ranme se encontró sintiéndose débil. Su respiración se volvió ronca al sentir que su visión empezaba a nublarse. Unos momentos después. El tiempo en el que Ranme había estado inconsciente, ella se encontró a la deriva en un mundo de oscuridad. El mundo parecía no tener suelo, era casi como agua. Aunque Ranme parecía estar durmiendo en este mundo, su respiración era tranquila y templada, como si hubiera estado durmiendo tranquilamente. Lentamente, Ranme abrió los ojos y descubrió que el mundo en el que se encontraba estaba completamente oscuro. Lo único que podía distinguir era su cuerpo, que era hembra. No. Ranme lloró, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo desnudo. ¿Por qué mis labios no se mueven? Intentó mover la boca para hablar, pero solo encontró que su voz hacía eco con sus pensamientos. El pánico subió en su pecho cuando escuchó una risa tranquila, casi malvada. Ranme jadeó cuando vio que su lado masculino flotaba frente a ella, con una sonrisa en su rostro. Oye niña, dijo Ranme masculino. Ranme gritó una vez más y se sacudió, sus brazos girando de lado a lado. Parecía haber algo encima de ella, algo grande y pesado. Bebé, dijo un chico desnudo de cabello negro, sus colmillos sobresaliendo de un lado de su boca. Ranme jadeó y miró fijamente al hombre que estaba encima de ella, sin embargo, eso la hizo sonrojarse ya que vio la cosa entre sus piernas colgando cerca del área de sus caderas. Ve, quítate de encima de mí. Esto no es bueno, de hecho, dijo el guía de Jusenkyo, de pie cerca de la anciana amazona, que parecía mojada. De hecho, dijo Keloun. Aquí me despido, si veo apoyos subiré más capítulos.